¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los que tienes por el simple hecho de ser humano. Es la forma que instintivamente esperas que se te trate como igual. El derecho de vivir en libertad, hablar con franqueza. Hay muchos tipos de movimientos, pero los derechos humanos no tienen en cuenta tu color, tus creencias, tus preferencias. En estos estamos incluidos todos: ateos, católicos, agnósticos, el habitante de calle, tu madre, mi padre, nuestros hijos. Los derechos humanos son los únicos que le corresponden a todo el mundo, en todas partes. Son derechos universales. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, los cuales se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Al principio no había derechos humanos, simplemente era una cuestión de supervivencia. Debías estar con el más fuerte para poder sobrevivir. Con el tiempo, Ciro el Grande decidió acabar con esto. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. Además, dijo que todos tenían derecho a escoger su religión, plasmando esto en una tablilla llamada el Cilindro de los Derechos de Ciro. Y así, sin más, nacieron los derechos humanos. Esta idea se extendió a Grecia, India y hasta Roma. Se demostró que las personas se guiaban por unas leyes naturales, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Derecho natural. Pero este siguió siendo pisoteado por los que pretendían el poder. No fue sino hasta 1000 años más tarde que en Inglaterra, donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Y los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia, antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararla. Y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución, por sus propios derechos. Su lista era más larga. Insistía que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El Consejo Romano de Derecho Natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrotar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo como emperador del mundo, y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Los derechos humanos era una vez más un tema caliente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma no cualificaba. En vez de eso, fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Desde entonces, un joven abogado decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi. Frente a la violencia, insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo, pero esto no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Adolf Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en los horrorosos campos de concentración nazi. En un total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la tierra formaron una causa común, y así nacieron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona humana. Pero, ¿qué eran los derechos humanos? Eran las proclamaciones de Ciro, el derecho natural de Roma, las declaraciones de Francia. Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solo hay un pequeño problema.
Si la gente tiene derecho a la comida y a la vivienda digna porque hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día, uno cada 5 segundos. Si la gente tiene la libertad de expresión porque hay tantos inocentes en la cárcel o huyendo sin haber hecho algo malo, solo por el hecho de hablar claro. Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Y a pesar de las convenciones, los tratados y acuerdos, todavía es algo que solo está plasmado en una página. La cuestión es, ¿quién hará que estas palabras sean una realidad? Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza, la discriminación, no son gigantes o superhéroes, son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos libres pensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos ni anuncios ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Es la responsabilidad que todos compartimos de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Vivamos los derechos humanos desde el mundo de la persona individual, el barrio donde viven, la universidad a la que asisten, la fábrica, la empresa o la oficina donde trabajan. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan la justicia igualitaria, igualdad de oportunidades. Si estos derechos no tienen significado desde ahí, tienen menos valor desde cualquier otra parte. Ya no vive nadie en ella, a la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Para siempre sus ventanas. A la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas. Gime el viento en los aleros, desmoronanse las tapias, y a sus puertas cabecean combatidas por el viento las acacias. Combatidas por el viento las acacias.